primeiro painel de congressistas desta Conferência Internacional, situadas em Lisboa. O primeiro orador deste painel dispensa apresentações. Farei apenas uma introdução ao Sr. Professor João Campos Cruz, professor honorário do Departamento de Filosofia da Universidade de Navarra, dedicado especialmente à filosofia moderna. É conselheiro de investigação sobre o projeto da Escola de Salamanca que se desenvolve na Universidade de Frankfurt. Foi diretor do Departamento de Filosofia, assim como fundador e primeiro diretor da linha especial de pensamento clássico espanhol. É autor de uma vasta bibliografia e, por isso, sem mais, eu passo a palavra ao Sr. Professor João Campos Cruz. É uma honra, um prazer, um privilégio poder tê-lo aqui connosco. Bueno, el placer es mío y estoy muy contento, Silvia, estoy muy contento porque para mí es un gran honor, un inmenso honor poder compartir con ustedes en esta Facultad de Derecho unas jornadas dedicadas a la figura del eximio doctor Francisco Suárez, Universidad de Coimbra y fallecido aquí en Lisboa. Como puede comprender un español andaluz como yo, que nací cerca de Granada, la figura de Suárez es, por obligación moral, es una figura elitaria. Aunque a mí también me gustan otros, y más, pero está clarísimo que para mí Francisco Suárez ha sido siempre, incluso escrito cosas sobre él, y en todos mis escritos dedico un capítulo a Suárez, porque efectivamente es una figura del pensamiento. Mi pequeña aportación se centrará en destacar algo que yo llevo persiguiendo desde el siglo pasado en Alemania. Quise ver qué significaba el derecho internacional y me encontré en una especie de avispero, que es un avispero, ¿no? Cada abeja tiene allí su nido y no se encuentra exactamente el hilo conductor. Me volví efectivamente a los españoles del siglo de oro y me di cuenta de que sí decían cosas interesantísimas sobre la constitución del derecho internacional. Quiero destacar aquí el carácter de lo normativo, propiamente dicho, del derecho de gentes, un derecho que según Suárez afecta a toda la humanidad. Comienzo pidiendo que no se confunda el derecho de gentes con el derecho internacional. Mi tesis es que el derecho internacional abarca el derecho natural, pero también el derecho de gentes, y especialmente el derecho de gentes intergrupal, no intergrupal. Todo eso lo voy a explicar rápidamente y espero que se pueda entender en castellano. Si ven que tengo que repetirle, Ana, me levantan la mano, por favor, repita, no se entiende. La humanidad, como soy filósofo, y soy filósofo de especialidad de los metafísicos del siglo XIX alemán, de Fichte, Hegel, Schelling, pues siempre tiendo a abordar el asunto desde el punto de vista de la metafísica. La humanidad fue vista desde la Edad Media como un todo que se ramifica en diversas naciones. Una comunidad de pueblos, como dirían los clásicos, Wagner, etc., basada esa comunidad en la mutua ordenación de unos a otros. Esto que parece tan sencillo, no lo es. Para entender el nacimiento político de una sociedad. Todas las escuelas españolas y portuguesas del siglo de oro explicaban con mucho cuidado la conexión que existe entre el poder y el gobernante. Digamos que de esto se ha hablado siempre, de hoy se habla, y hoy también se ha hablado aquí. Calafate ha hecho relación a eso y veo que hay otras ponencias que van a hablar de este asunto. El poder político, dice Suárez, está directamente en la naturaleza del hombre. No dice que sea de esencia natural, no, dice que está en la naturaleza del hombre. Por la naturaleza del hombre se pueden entender muchas cosas. Por cierto, yo acabo de traducir un libro de João Ponsot, que como sabéis es un portugués, el gran Juan de Santo Tomás, que explicó en Alcalá, no sé de Alcalá, y después en otras partes. He escrito varios libros, he traducido varios libros de él, pero el último se refiere a la naturaleza.
lleva por título La naturaleza y las causas, que es una parte de la teoría de los predicamentos. Lo he traído para regalárselo al que efectivamente esté interesado en este asunto. Yo creo que en principio se lo regalaré a Ana y Ana dirá, lo tengo yo, seguro, lo tengo yo. Está ahí encima, se puede ver. Me voy a extender poco porque seguramente ustedes pueden tener esta conferencia para leer, que es como efectivamente se llega al fondo de las cosas. El libro, que lleva ese título, La naturaleza y las causas, está presidido por un jinete. Este jinete me lo encontré yendo por Alemania en la catedral de Bamberg. Es un jinete del siglo XVI, perdón, del siglo XIII, es gótico. Y es una maravilla, porque todo el mundo creía que era un jinete armado, un caballero. Y no lleva armas. No lleva armas. Está hincado en una parte de la columna central del coro. Hay unas ramas esculpidas. Después está el caballo y finalmente el hombre coronado. Es una fotografía excepcional. No tiene nada que ver con Suárez. Pero sí tiene que ver conmigo, que hablo de Suárez. Porque todo este libro y todo lo que yo sé de un portugués, que es João Peixoto. João, ¿no? A ver, João. Es que no lo digo. Las causas. En última instancia, el hombre es el cumplimiento de toda finalidad de la naturaleza. Eso es lo que quiere decir este caballero, que no es un caballero, es un jinete. Un jinete, además dentro de una catedral, para que el hombre que entra allí se dé cuenta de que la catedral está hecha para Dios, pero sobre todo para el hombre, para que el hombre entre allí, ¿no? Pero el hombre entero, sin armas. Bueno, pues el poder político, dice Suárez, está directamente en la naturaleza del hombre, como ser social. El hombre no puede vivir en cuevas, sino en casas, y vivir además ordenadamente, no en el desorden de un arbitrio individual, sino bajo directrices para vivir, o sea, como jerarquía de mando y obediencia. Si no hay eso, no vive. El hecho de que no viva en cuevas no es una cuestión accidental. Es lo que le conviene al hombre no vivir en cuevas, por naturaleza, por naturaleza. No porque le falte algo a su naturaleza se le va a aplicar un derecho, el derecho de gentes, sino porque su naturaleza es radicalmente social. Radicalmente social significa que no está aquí la naturaleza y después se le pega una relación social más o menos fuerte, llamada relación de primer orden o de segundo orden, de tercer orden. ¡No! Ni siquiera para Suárez. Esto lo vais a ver en lo poco que voy a decir. El hombre es por naturaleza social. Lo voy a decir todo. Por naturaleza. Por eso, no vivir en cuevas no es una cuestión de superación, de indigencia. No, el derecho no está para suplir indigencias que nos podemos encontrar. No está para eso. El derecho de gente del que vamos a hablar, está precisamente para cumplir la finalidad misma del hombre. Esa es la idea. Hay la idea también en todos los del siglo de oro. El poder político no está en un agregado de individuos sueltos, sino en la interconexión originaria del hombre con otro hombre. Originaria esa interconexión. O sea, lo que se llama pueblo. El pueblo no es un conjunto de individuos totalmente aislados que viven pululando alrededor del río. Para unificar criterios para vivir bien, el pueblo necesita transferir su poder a una persona, que puede ser física o moral. A veces se ha dicho que es una persona física, puede ser física, pero no una persona, no un senado. El pueblo necesita transferir su poder
a un gobernante, de manera que el pueblo no pierda completamente el poder, pues lo mantiene virtualmente. Es decir, si el poder está en la naturaleza del hombre, no puede perder su naturaleza el hombre cuando refiere el poder, pues se quedaría sin naturaleza. Esto me parece de perogrullo, ¿no? Cuando un pueblo funciona con un poder directivo, se llama nación, y es considerada por Suárez como sociedad perfecta, una persona moral colectiva con capacidad jurídica en su propio orden. ¿Por qué es una persona moral? Porque no es una sola persona física, es un conjunto. Bueno, esto es interesantísimo a la hora de resolver muchísimos problemas que se han planteado. Más, en segundo lugar, la capacidad política de los pueblos no se agota en la nación, sino que se abre a una comunidad de naciones. Esto es lo más importante que tiene todo el siglo de oro español, desde Victoria a Suárez y más allá. Las varias naciones están sujetas a su vez al derecho de gentes, al estar. Bajo esa perspectiva escribieron Victoria y Suárez acerca de la esencia y el alcance de ese derecho. El derecho de gentes abarcaba también a las naciones no cristianas, lo decía hace un momento el profesor Calafate, convirtiéndose así en un derecho internacional privado y público. Digamos, de manera general es irrefutable lo que está diciendo. Alguien puede decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Muy bien, pues sepárese usted de la nación donde está y verá lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Esa es la pregunta, si yo me quiero separar. Antes de seguir, bueno, a ver si alguien me lo arregla mientras tanto y volvemos a la normalidad. Antes de seguir, voy a mencionar una obra contemporánea escrita por John Rawls, a lo mejor la conocéis, con el título The Law of Peoples, que se ha traducido con el título de El derecho de gentes. El propio autor advierte que ese concepto deriva del tradicional jus gentium, lo dice en una nota, entendido ese conjunto como un conjunto de leyes comunes a todos los pueblos, más o menos lo que dicen los clásicos. Digo más o menos por lo que después voy a decir. Esta obra de Rawls no menciona a nadie del siglo de oro, ni siquiera a Suárez, pero pone en circulación conceptos que el doctor Esimio desarrolló muy propiamente, sobre todo en los libros segundo y séptimo de Légicus. Ahí es donde desarrolla esa idea. Derecho de gente es, para Rawls, un conjunto de ideales y principios de los pueblos, aunque sea una utopía de principios, ideales y principios de los pueblos en sus relaciones recíprocas, basadas, esas relaciones, en la equidad y en la justicia. Esta obra de Rawls, por lo tanto, hace que estas relaciones recíprocas queden formalizadas en un contrato social. ¿Os acordáis de Rousseau, verdad? El inventor, que no fue el inventor, ya la palabra contrato social es anterior a Rousseau. En un contrato social que sirve para convivir pacíficamente en un mundo justo. Si no hay contrato social, los principios que son ideales y extraordinarios no se pueden al final cumplir. Tiene que haber un contrato social que permita convivir pacíficamente en un mundo justo. ¿Qué es ese mundo justo? El propio de las sociedades liberales democráticas. Aquí ya desbarró completamente. Bueno, estamos esperando decir, bueno, ¿y dónde efectivamente se da ese derecho justo tan estupendo? En las sociedades liberales y democráticas, que además las llaman decentes, porque dividen las sociedades en decentes y no decentes, o sea, indecentes. Y ahí las decentes son las liberales y democráticas, tal como entiende el liberalismo y la democracia. Yo no entraría ahí, digamos, Juan Cruz me dice, más arriba de Lisboa hay una ciudad liberal y democrática, le doy la vuelta y paso por Salamanca, si no, no entro. Tal como está ahora mismo el asunto de la constitución de las sociedades liberales, no han calado en el fondo de las cuestiones verdaderamente importantes, las eidéticas
las que tienen universalidad moral para la gente. Pero, por cierto, Suárez habló de una especie de, vamos a llamarlo así, consensus tacitus populi, es una especie de concordia, una especie de pacto social, consensus tacitus populi, de un cierto contrato social, pero estaba muy lejos de encontrar la justicia perfecta en las llamadas sociedades liberales, no allí. Por tanto, aclaro que solo he citado la obra de Rawls por la novedad que supone repristinar un concepto que prácticamente se hallaba perdido, sobre todo en el ámbito universitario más o menos comprometido con la justicia. Aunque tal como Rawls lo expone, estoy convencido de que ese concepto se acabará perdiendo también. Es decir, si al final solamente lo tenemos que poner en sociedades liberales decentes, si nos ponemos así un poco tiradas hacia arriba, decentes, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y yo que soy, decente o indecente? Si a mí el liberalismo no me va, pues entonces usted tiene que cambiar de filosofía, ¿no? De punto de vista, ¿no? Cambien los faros de su coche, porque entonces no va a ser decente. Recordemos brevemente los conceptos fundamentales de Suárez que todos sabemos. Derecho natural es el que concede la propia naturaleza o surge con ella, y en este sentido la libertad es del derecho natural, lo concede la naturaleza. Derecho civil es el que surge en virtud de la voluntad humana, mejor, de un uso constante de la voluntad humana, un uso general de los pueblos, como es el derecho de paso por las vías públicas, de transferencia de un sitio a otro. Los preceptos del derecho de gentes están formados por costumbres de todas o casi todas las naciones. Por tanto, tenemos un derecho natural, un derecho civil, que es completamente individual particular, y un derecho de gentes. Todo eso lo sabemos, por lo tanto no voy a hacer hincapié el paso que, como hacían los alumnos de la Universidad de Salamanca, cuando escribían sus apuntes sentados en el suelo, sobre la paja en que habían echado, y allí, sobre sus rodillas, comenzaban a escribir. Pero no lo escribían todo, lo del profesor. Escribían aquello que era novedoso para ellos, porque antes habían estudiado los cartapacios que otros alumnos de otras universidades o de la misma universidad en años anteriores habían hecho. Entonces, estaba claro que los alumnos copiaban aquello que efectivamente podía ser novedoso en cada momento, con lagunas impresionantes de unos cartapacios a otros. Para Suárez, los preceptos del derecho de gentes están formados por costumbres de todos o casi todos los componentes de las naciones. Toman la fórmula de San Isidoro: fere omnes naciones, casi todas las naciones. Lo hace muy bien. Es decir, no es una cuestión menor. Si Dios dijera, esta costumbre está hecha por todas las naciones, echaríamos por tierra la teoría de Suárez. El Isidoro le daba igual, porque estaba repitiendo digamos, los términos del derecho romano, que sale el fere muchas veces, fere omnes, etc., ¿no? Pero aquí, en el caso de Suárez, no es igual, porque no son todas las naciones, en el sentido de que casi lo son, pero en ese casi está, digamos, la clave de lo que yo quiero decir. Distingue, como todos sabréis también, entre mos y fundamento. Mos moris, de ahí vienen las cuestiones morales, ¿verdad? Y consuetudo, que viene o que da lugar a la palabra costumbre. Digamos que hay dos tipos de costumbres: la costumbre como mos y la costumbre como consuetudo. La costumbre como mos es la parte material de una costumbre, es el aspecto fáctico del derecho. Fáctico quiere decir que todas las personas en un momento determinado hacen lo mismo, pero no tienen voluntad en sí misma de constituir aquello como una especie que les obligue. Lo hace pues porque lo hace todo el mundo. Mos dice ad factum referendum. Y dice, el mos, la costumbre como mos, se refiere a un facto, una cuestión fáctica, diríamos los más empilogados filósofos, ¿no? Mos ad factum, por eso decir un hecho fáctico, ¿no? Decir fáctico en alemán es verdaderamente escalofriante, ¿no? Es como cortar un hueso por su sitio natural, ¿no? Facto.
Consuetudo, dice, en cambio, ad etiam refertur ad jus. No ad factum, sino ad jus. ¿Qué significa eso? Que mos indica la materia de la costumbre, la frecuencia de actos semejantes repetidos, la práctica, cuyos requisitos básicos son que haya conocimiento entre los vinculados, que haya una cierta voluntad de hacer algo. Y por último, que sean exteriores o dotados de cierta publicidad. Esa es la materia de la costumbre. Y la consuetudo constituye la forma de la costumbre. El a priori del hecho, sobre el factum, una fuerza jurídica, la consuetudo que informa los actos de la comunidad y hace que en ellos se manifieste una norma obligatoria. Se trata nada menos que de un vínculo jurídico, no escrito, pero estable, que produce muchas cosas. Produce derechos, produce obligaciones en los miembros de la comunidad. Y aunque la costumbre pudiera encontrarse escrita, lo decisivo en ella es que viene por larga tradición. El poder de la tradición, que a mí me causa escalofríos, he escrito un libro sobre qué significa la historia. Y la historia es para mí tradición. Y lo digo usted, no te lo puedo regalar a nadie porque no me lo traigo. Pero ese otro, de Juan de Santo Tomás, te lo regalo ya. Por tanto, la implantación de la tradición en la memoria colectiva e introducida por el uso de la costumbre y uniforme del pueblo, del factum. Claro que el factum acarrea, tira, pero de golpe se convierte maravillosamente, se convierte en fuerza. Por tanto, habría que distinguir entre el consenso tácito del pueblo y el consenso tácito del soberano. En la transferencia del poder al soberano no existe una especie de plebiscito asambleario en que cada uno levanta la mano y dice, fulanito va a ser el rey. No, el plebiscito asambleario no constituye nada, menos mal. Y yo también estoy convencido de que el plebiscito asambleario no constituye nada. Un plebiscito asambleario que mañana se reúnen otros, te hacen otro plebiscito y resulta otra cosa. Mis hijas se ponen muy nerviosas cuando dicen, es que los catalanes tenían el derecho a decidir. Y yo siempre le digo, sí, pero un poco más adelante. Que se maduren las cosas, no tan pronto. Y es que nadie tiene el derecho a decidir. Ya, nadie. Porque está montando la tradición. Y sin un análisis de la tradición no es posible configurar un derecho estable. Imposible. Y de hecho lo primero que hace un secesionista es cambiar las leyes. Internamente, otras. Pero todas. No cualquiera de ellas. Consenso tácito del pueblo, basado en una costumbre y por lo tanto no con excesivo dinamismo, ¿no? Con cierta paciencia. Y por otra parte, habla también Suárez algo lejanamente parecido a consensus. Consensus, que es el consensus comunis. Según Suárez, de un lado están los actos repetidos que uniformemente practica una comunidad durante un tiempo más o menos largo. Pero de otro lado está en un plano formal, próximo, la causa próxima, la idética, ¿no? El pueblo que se obliga a someterse a dicho proceder como una norma jurídica y legal. Y además, en un plano formal más alto, la causa primera está al menos en la causa tácita. No está bien, ¿verdad? No está en esta causa primaria. También el superior lo acepta con un consenso. Es decir, no hay asamblea, no hay votación asamblearia. Tácitamente se considera que la costumbre es buena, moralmente buena. Ahora diré por qué se considera así. Y la transferencia de poder es necesaria porque si no, cada uno tendría una idea acerca del fin que la sociedad tenía que tener y hay que unificar ideas necesariamente. Por lo tanto, el hecho de que se produzca una transferencia del poder es una necesidad no por falta, no por lo que sea que hay un agujero, sino por una plenitud. Porque nada más que el hombre quiera efectivamente ejercer sus derechos
propiamente nos necesita ordenadamente. Ordenadamente. ¿Cuál es el sujeto del jus gentium? El sujeto. Voy a decir el pueblo. Sí, pero todavía no hemos dicho lo auténtico. El sujeto, vamos a comenzar a hacer una pregunta previa. ¿Cuál es el sujeto directo del jus naturale? El sujeto, porque así entenderemos mejor el sentido del jus gentium. ¿Cuál es el sujeto directo del jus naturale? El sujeto directo del jus naturale no es la humanidad como unidad dividida en naciones, sino la humanidad como unidad compuesta por todos los hombres. Esto es impresionantemente suareciano. Muy suareciano. El sujeto directo del jus naturale no es la humanidad como unidad dividida en naciones. No. Eso es posterior. Aquí es posterior al hecho de que la humanidad es una unidad compuesta por todos los hombres. Es una estructura antropológica originaria. No es una estructura jurídica. Por eso, y si fuera jurídica no sería derecho de la juridicidad propia del derecho de género o del derecho civil, sino otra. ¿Cuál? El derecho natural. Cada uno de los hombres, en ese caso, es de por sí sujeto de derecho natural. De por sí, no puede estar conectado a los demás. Y a veces llevan razón la gente que dice, ¿qué me estás quitando mis derechos? Bueno, veamos cuáles, ¿no? Uno cree que cualquier derechillo que tenga uno por ahí, aunque sea menor, para comerse un cacahuete o cualquier cosa, es ya un derecho natural. La libertad, originariamente, es el derecho, que es derecho natural. Pero, en segundo lugar, el sujeto del derecho de gentes, el sujeto no del derecho natural, del jus gentium, son las naciones, aquí sí, pero fijaos, las naciones como miembros de la humanidad. Lo que el jus gentium regula son las relaciones de unas naciones con otras, siendo un derecho esencialmente público, pues su fin es conservar la paz y la justicia en la comunidad de naciones. Parece que estuviéramos hablando en un lenguaje absolutamente moderno. El otro día, y hace mucho, hace un mes, estuvieron en España, a propósito del premio Príncipe de Asturias, estuvieron grandes representantes de la Comunidad Europea hablando. Estuvo Juncker, estuvo el presidente del Parlamento, el presidente económico, el presidente... Bueno, y decían exactamente lo mismo. Es una cosa verdaderamente. Están hablando de derecho y a lo mejor no tenían en su corazón eso. Lo que querían era evitarse el cargo de Cataluña. Es decir, cualquiera asume, pues, que vuestro presidente también estaba defendiendo aquello, estaba con ellos. Es decir, no es posible, no podemos estar de esta manera. Por tanto, fue conveniente que en sus mutuas relaciones las naciones acataran como por acuerdo y común consentimiento, dice, quasi común, federe et consensione. Mide las palabras aquí, Suárez, para no caerse en el agujero. Pasito, pasito. No dice de golpe, común federe, no. Quasi, ese quasi lo utilizan muchos los eclesiásticos para evitar caer en el agujero. En muchísimas cosas, en el aspecto moral, en el aspecto jurídico, incluso en el aspecto físico, casi siempre desde el quasi, que no hay modo de traducirlo, por muy buena voluntad que tenga uno, y al final tiene que poner en castellano quasi, y el quasi castellano no es el quasi que hay en latín, no es el mismo, porque responde a una exigencia más honda o menos honda, pero hay que ver cuál es esa exigencia para justificar que hemos puesto quasi, con sentido. Por tanto, sí, ya está. No, terminamos enseguida, porque yo creo que ya he aburrido lo suficiente. Por tanto, la costumbre se despliega con un consensus referente a qué.
referente al bien común de la humanidad, a la conservación de la paz y a la justicia en todas las naciones. Ese es el cometido. Y ese consensus viene a ser un pacto tácito, es decir, que no es plebiscitario. Votamos mañana que nos salimos de Corea. Bueno, en principio no somos de Corea, pero podemos votar, ¿no? Se ha puesto, ¿verdad? Y el remedio más deforme es el moderno contrato social. El modelo más remedio, es decir, el espantajo más deforme del pacto social, justamente, del pacto tácito, que es el contrato social. El pacto del que habla Suárez está provocado por la naturaleza, conveniente para la humanidad dividida en naciones y para el trato natural entre ellas. ¿Cuál es el derecho de gentes? El sujeto del derecho de gentes. Y ahora sí vamos a terminar. Hemos hablado del sujeto directo del jus nature, el sujeto del jus gentium, y ahora podemos añadir una sola cosa. El verdadero derecho de gentes no ha sido creado para tapar un agujero moral, antes lo he insinuado, un agujero antropológico en el hombre y en su conducta, como por una falta de ley. Y por aquí vamos a poner la ley que falta, ¿no? Nadie puede hacerlo. Dice Suárez, taxativamente, el único modo de que efectivamente las naciones tengan relaciones de ayuda mutua y de finalidad creativa en lo cultural, el único modo es la fuerza de la costumbre. Y eso es un pacto tácito, no plebiscitario. Nadie va, además sería erróneo, porque cada poco la humanidad misma, nuestro pensamiento, cambia los valores, y a lo mejor no los valores, sino las oportunidades de esos valores, y lo que ayer era magnífico, mañana a lo mejor parece horrible, incluso para los que antes creían que era magnífico. La costumbre. Dice, no por falta de una ley, como si hubiera una falta de ley, sino como algo necesario en sí mismo, no creado por el hombre, en sí mismo, y porque exigía esencialmente ser creado de esa forma consuetudinaria. Esto ya es decir, es que no había otra manera de crearlo. No había otra manera de crear el derecho de gente, sino por esa forma consuetudinaria. Por eso es tan importante la costumbre en Suárez. Al principio yo tenía una cierta animadversión epistemológica ante la idea de costumbre, porque, claro, que había estudiado de joven que la costumbre se hacía con juicios, contingentes, que no tenían... Pero de golpe me di cuenta de que, hablando en el estrato social, en el orden social, previamente dicho, eso no es así. Hay que estudiar verdaderamente a Suárez en este plano para entender qué significa profundamente la costumbre. Por tanto, ahora sí termino. El doctor Eximio incluye en la categoría de costumbres universales, especialmente las costumbres de todo el orbe. Tocius orbis, repite la misma palabra, el mismo giro que internet. Tocius orbis. ¿También? ¿En eso están de acuerdo? Pues esto, no me acuerdo más. Las costumbres de todo el orbe, Tocius orbis, que constituyen, dice, el derecho de gente, son realmente auténtico derecho, como enfadado. Si alguien dice que no es derecho, yo digo que sí, auténtico derecho. Y en su orden obligan como verdadera ley, genuina ley. Son además un derecho no escrito, no plebiscitario en última instancia, como es evidente, dice él. Claro, si efectivamente lo tomamos de esa manera, es evidente que solamente puede ser, digamos, implantable esa costumbre consuetudinariamente, por el trato. En consecuencia, ha sido creado por usos y costumbres no de esta o aquella nación, sino de todo el orbe, Tocius orbis. Por lo tanto, el derecho de gentes es, sí, una clase de costumbre, y de ahí procede su fuerza obligatoria, y no únicamente del derecho natural. El derecho natural la tiene, pero no procede del derecho natural, cosa que decían los antiguos.
Había un giro deductivista, de hecho, gente se deduce, en cierta manera, más o menos clásico de esa manera. Ni tampoco se deduce de la autoridad del príncipe supremo, del gobernante, el cual está, por tanto, sometido a leyes estatales. Bueno, pues eso es lo que yo quería deciros, aparte de otras cosas que quizás cuando esto esté impreso pues podéis seguir, ¿no? Una última advertencia, que creo que ya la he dicho, pero como a mí se me olvidan las cosas, ya estoy un poco cagado. Algunos me conocen, León me conoce. Os cuento ya por último, me invitaron hace mucho en la Universidad Francisco de Vitoria a dar una conferencia sobre la economía de Vitoria. ¿Y sabéis qué conferencia di? Se me había olvidado el título. Una hermosísima conferencia sobre la liberalidad. ¿A qué era buena aquella? Sí, pero no la pude publicar porque se tiene que hablar de otra cosa. Tuve que hacer otra conferencia para tener los libros. Libros que le acabo de regalar. En los cambios con lo que respecta a los cambios que puede haber en el derecho de gentes, especialmente en el derecho de gente intergrupal, entre intervenciones, ¿no? El cambio es muy difícil, dije, y no lo hemos visto. A ver quién cambia el yunque en compañía, como no cambie, como no haya un verdadero, de una guerra interna, no hay modo. ¿Por qué se refiere a un derecho común a todas las naciones? Decía él, el yunque, no quisiera una Europa con 90 naciones. Lógico que sois ingobernables. No hay modo, no hay derecho que pueda efectivamente marcar. Porque ha sido, dice Suárez, establecido por autoridad de todas las naciones y no puede, en consecuencia, derogarse sin consentimiento general. No dice por plebiscito. El consentimiento general que pueden dar una nueva costumbre. Con todo, no existe inconveniente en que se altere el cambio objetivo. Se puede alterar, como dicen aquí. La Constitución española se puede alterar. No hay inconveniente al contenido objetivo de las leyes. Si todas las naciones se ponen de acuerdo o gradualmente, cosa que plebiscitariamente hemos visto es imposible. O sea que prácticamente hemos llegado al punto en que estábamos. No sabemos nada al principio y ahora tampoco. Muchas gracias.